Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Hoy tenemos un capítulo que no solo se escucha, sino que se siente. Hoy no venimos a juzgar ni venimos a dar recetas mágicas. Venimos a hablar de un tema que muchas veces se calla. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Ideli, gusto saludarle. Gracias Ricardo, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos la fortuna, diría yo, de que nos acompañan dos expertos en psicología clínica, la doctora Hortensia Gutiérrez y el padre Eber de Arco. Ambos son especialistas en psicología clínica, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, muchas gracias Idalí, muchas gracias Ricardo por la invitación. Padre, bienvenido a este espacio también, muchas gracias. Mi nombre es Hortensia Gutiérrez, soy psicóloga especialista en psicología clínica y de la salud. Actualmente laboro con la Asociación del Adulto Mayor de la Comuna 4 y hago acompañamiento de manera particular a las personas que por algún motivo saben de mis servicios y de pronto de mi disposición para hacerlo. Entonces me contactan y ahí estoy haciendo el acompañamiento. También algunas instituciones educativas, trabajo con un programa denominado Familias Conectadas que busca pues estos espacios precisamente de hacer promoción de la salud mental. Muy buenas, gracias Idalí por la invitación, Ricardo. Es un espacio que es muy interesante de conocer y de dar a conocer a las personas. Pues mi nombre es Eber de Arco Solano, yo soy sacerdote, soy psicólogo, doctor en psicología, magíster en psicología clínica y de la salud. En este momento pues soy el rector del seminario San Pedro Claver aquí en Barranca Bermeja y también atiendo en consulta particular. Ok, padre, bueno, bienvenidos. Tanta sabiduría junta, la verdad para nosotros es un honor esta tarde poder compartir con ustedes. Hortensia, tenemos una pregunta central, razón de ser de nuestro podcast, y es, ¿qué creen las mujeres que piensan los hombres cuando escuchan la palabra suicidio como posibilidad? Pues creo que piensan que es ponerle fin a un cúmulo de situaciones no resueltas, de problemas y que se acaba quizás el protagonista y se acaba el problema. Como acabarlo de raíz, como acabar todos los problemas que quizás no se hayan podido resolver porque no es al aparecer un problema que se haga de pronto la ideación o que se lleve a la conducta suicida, sino como de pasar de que no han podido resolver y que queda como ese acumulado de pendientes. Ok. Para el padre Eber, precisamente de lo que acaba de decir Hortensia, ¿qué es suicidio y qué es ideación suicida? Como para entender el contexto de estas palabras. Okay. El suicidio es el acto que comete la persona para finiquitar un problema o una situación personal, social o familiar. Y la ideación suicida es el pensamiento que tiene la persona para querer acabar, pero que no se llega al acto como tal. ¿Sí? Es un momento en que la persona piensa que es el mejor camino o es la salida a una situación que esté viviendo. Hortensia, ¿cuáles son las causas del suicidio y qué factores aumentan su riesgo? Bueno, hay causas que se deben tener en cuenta y es la predisposición genética que puede traer desde la familia. Algunos de estos aspectos genéticos no se conocen sino hasta que no suceda una situación. Entonces es donde venimos a revisar como la historia familiar y encontramos que algunos de sus antecesores, de sus padres, abuelos, pues había cometido este mismo acto. El otro es una condición biológica que tiene que ver con una condición específica de la persona, que puede que esté padeciendo alguna enfermedad. Desde la enfermedad puede ser una enfermedad mental, una enfermedad de tipo que debe ser atendida por psiquiatría. También encontramos unos factores ambientales que tienen que ver como situaciones de presión del medio, del contexto. Algunas otras familiares, de pronto, sí, dentro de las ambientales está lo económico, sí, que pues sopesa esta última en
a veces en muchas situaciones de desespero, de desesperanza, de angustia, y la forma como resolvemos el día a día, sobre todo en las mujeres que quizás son las que más acuden por una situación que les está afectando y que no saben cómo resolverlo. Es decir, que si me debo preocupar si tengo un familiar que se suicidó, ¿puede suceder lo mismo? O sea, ¿eso va en mi genética? Sí, claro, hay que revisar esos aspectos que, como les decía, son biológicos, genéticos. Hay que mirar toda esa carga porque puede ser que haya una incidencia en la conducta y tenemos que ser responsables con nuestra salud mental y por eso se hace necesario conocer qué ha sucedido con nuestros antepasados. Padre Ever, ¿qué piensan los hombres en relación con el suicidio como una manera de solucionar sus problemas? Y el hombre busca siempre ocultar los problemas, ¿cierto? Ajá. Y en ese ocultar, lo que hace es buscar una alternativa para la solución. Algunos se van por unas adicciones, pero otros buscan la salida precisamente de lo que es el suicidio. O trabajan mucho la ideación suicida, el querer acabar con su vida para acabar con problemas que se les esté presentando en su vida en su momento. Eso hace que el hombre, al ocultar todos los sentimientos, emociones que está viviendo, que está atravesando por una situación, sea familiar, social o económica, o incluso religiosa, lo lleve precisamente a aislarse de la sociedad o aislarse del grupo social al cual pertenece y cometer un acto o tener primero una ideación suicida y más adelante un acto suicida. Hortensia, bueno, tengo acá mitos y verdades. ¿Es cierto que las personas que hablan de querer suicidarse lo hacen por llamar la atención? ¿O si lo dicen, no lo van a hacer? A ver, hay que tener cuidado porque una persona cuando dice que va a cometer una conducta suicida, sí es cierto que lo va a hacer. De hecho, es una de las alertas que se prenden en la familia cuando no ha habido una situación que anteceda a esa conducta o a ese comportamiento de decirlo, ¿no? Ajá. Hablamos de decirlo. Si esa persona nunca lo había dicho, si esa persona nunca había de pronto insinuado en querer hacerlo, esa es una alerta y ella lo que está diciendo es lo voy a hacer, porque de hecho las personas que dicen que lo van a hacer muchas veces terminan llevando a cabo la conducta suicida. Entonces por eso es una alerta que se prende en la familia y por eso es necesario el acompañamiento y el buscar atención en ese momento en que ella lo diga. La atención no tiene que ser necesariamente clínicamente para poder revisar, sino que es necesario que la vea el médico, que se haga pues todo la intervención interdisciplinaria, porque es preciso revisar si sí está padeciendo de pronto depresión o si hay algún tipo de alteración pues somática que la esté llevando. Bueno, somática tiene que ver con enfermedades físicas que la esté llevando a ese sentimiento de desesperanza y de querer poner como fin a todo ese sufrimiento. O sea, sí, podemos decir que es un mito. O sea, sí es un mito. Sí, claro que sí. Porque no siempre es por llamar la atención. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es importante pues revisar y acompañar. El hecho de que sea un mito, también es importante que, y complementando con lo que dice Hortensia, que la familia crea en la palabra de la persona que lo está diciendo. Porque se convierte incluso en un mito cuando se desvalora la palabra de la persona, ¿sí? Porque la familia misma dice, disculpe la expresión, no, qué bobada, no tiene nada que hacer, qué está pensando, ¿eh? Y eso hace que la persona se sienta también aislada de su propio núcleo familiar, ¿eh? O no se siente valorada. Y la persona lo que hace es seguir consintiendo esa idea suicida hasta el punto en que ya no tiene otro escape, sino es quitarse la vida. Entonces, ahí la familia juega un papel importante, precisamente es creer.
Creer en la persona, creer en la palabra. Nosotros muchas veces no creemos y eso se convierte en un gran problema. Incluso le damos mucha más fuerza al mito cuando no creemos en lo que el otro nos está diciendo, sea un adolescente, sea un adulto. Lo que hacemos es impulsarlo muchas veces y con todo respeto se lo digo, ¿cierto? Porque sé que esto es muy sensible, Sí. tener que decirlo de esa manera, pero cuando una familia, un familiar no cree en la palabra de la persona, lo que hace es impulsarlo al hecho mismo del suicidio, que es delicado y que es doloroso para todos, ¿cierto? Porque uno, la experiencia que vivimos es que cuando la persona se suicida es que empiezan a recordar todo. Si me había dicho esto, yo no le presté atención y Sí, queda es un dolor, ¿sí? Queda un dolor en la persona que queda viva. Cuando es una ideación o intento, que es otra parte o un término diferente, ya el intento suicida, y se salva la persona, se prenden otro tipo de alarmas, ¿cierto? Donde dice, hombre, si yo lo hubiese escuchado no hubiésemos llegado a esto. Y en cierto modo se calma el dolor de una persona o de una familia. Pero cuando se lleva al acto, ahí ya viene precisamente un dolor tan profundo que es difícil quitarlo. Porque aunque tenga una ayuda, la persona está recordando que sí me dio una señal, sí me dijo algo, pero yo no le presté atención. Entonces, eso es mucho más delicado, ¿cierto? Y pienso que las familias en este aspecto deben de escuchar, no alarmarse, porque la idea no es que vivamos alarmados, sino que estemos atentos a lo que nos dicen y como dice la doctora Hortensia, pues busquemos ayuda, preguntémosle a alguien que pueda manejar el tema para ver cómo se puede ayudar. O si no tiene el conocimiento del tema, de igual manera acercarse a alguien que le pueda orientar el qué hacer ante una situación de una ideación suicida o un intento suicida. Ay, ¿por qué es tan difícil para la familia entender o dar una palabra de aliento o manejar ese tema? Porque a veces cuando pensamos que estamos ayudando, estamos empeorando la situación. O sea, las personas que están en ese estado no quieren decir, o sea, no quieren escuchar, todo está bien, vamos a hacer algo, mira, párate, mira todo lo que tienes a tu alrededor, eres privilegiado. ¿Por qué con decir ese tipo de cosas empeoramos la situación? Porque hay una desvaloración de la palabra, ¿sí? Y aparte de una desvaloración de la palabra, un temor a enfrentar un problema. Cuando en una familia un hijo le dice a la mamá que yo me quiero morir, pues lo más fácil a veces para la mamá o para el papá es qué bobada, ¿sí? Perdón la expresión, qué bobada. Y decir, no es una bobada, es el sentimiento que está viviendo la persona, pero también de la parte de los padres es el miedo a cómo afronto yo o la incertidumbre de ahora qué se va a hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, que se presenta en las personas, en los padres. Lo otro es, diría yo que es una protección social, ¿no? Y el cuidado de la sociedad. Si usted dice eso afuera, ¿qué van a pensar de nosotros? Ahora, ¿quién sabe qué va a pensar la comunidad si yo digo que mi hijo tuvo una ideación suicida? Somos malos O padres. un intento suicida. También viene la calificación, que, por cierto, sí, la sociedad lo califica a uno, ¿cierto? Sí. Y a veces en esa calificación, pues es donde los padres no se quieren ver. Ahora, esto no es porque el padre o la madre sean buenos o malos. Si hay una enfermedad en la persona, ya sea psicológica o psiquiátrica, pues la persona, aunque los papás sean muy buenos, ¿cierto? Aunque los papás sean generosos y sean presentes, la persona puede tener la ideación e incluso puede estar en el intento suicida. Porque no es cuestión de que los papás sean buenos o no buenos, sino es la causa de la enfermedad. ¿Qué está generando en la persona esa ideación, ese pensamiento? Que es donde
hay que empezar a evaluar. Yo no sé, Idale, pero a mí de lo que también se me ocurriría complementar ahí, padre, con mucho respeto, es, creo que también nos falta formación en eso como herramientas de afrontamiento. Es decir, porque yo pienso que si yo no tengo una herramienta para identificar esos síntomas que hablaba Hortensia y que está hablando el padre, a mí mismo me puede estar dando las alarmas, pero como yo no estoy preparado para identificarlo, probablemente lo subestimo, que sí. sería como la palabra ahí. No sé, Ida, Sí. y de pronto también como a la audiencia invitarlos a que tenemos aquí dos personas que nos pueden ser de mucha ayuda, ¿no? Claro, si alguno de ustedes siente que de pronto tienen en casa algún familiar, hijo o algún amigo que esté mostrando algún síntoma o que esté necesitando ese tipo de ayuda, tiene salida y hay profesionales en la ciudad, en el país y en el mundo que lo hacen, que nos ayudan, porque todo es posible. Hortensia, teniendo en cuenta lo que dice Ricardo y lo que dijo el padre, ¿alguna historia, algún caso, porque sé que trabajas con muchos niños, adolescentes y también con adulto mayor, que nos puedas aquí traer como ejemplo? Sí, precisamente estaba recordando el niño que en medio de toda una situación de violencia intrafamiliar, él nos expresa y es: ayúdenme porque tengo un dolor en el alma que no sé cómo quitarlo. Entonces, en medio de ese grito de auxilio que expresa el niño, pues lo que hacemos como en este caso, un equipo interdisciplinario desde el área psicosocial, empezamos a mirar esos factores ambientales que pueden estar incidiendo en esa conducta de desesperanza, en ese comportamiento de dolor, porque el niño lo expresa con todos los componentes a nivel corporal y a nivel anímico, que está sufriendo, que está viviendo una situación de dolor. Y es donde empezamos a investigar y nos damos cuenta que su familia, dentro de su núcleo familiar, allá dentro de su casa, se vive violencia intrafamiliar. Entonces, un lugar en donde el niño no se siente seguro, en donde el niño no se siente amado, en donde el niño no tiene esos factores protectores que le van a generar a él la tranquilidad y la certeza de que es amado, porque cada vez que su padre llega, lo que encuentra a él cuando hay el encuentro entre mamá y papá, el niño llega del colegio, lo que encuentra es discusiones, llanto, es una mamá desolada, una mamá golpeada y un papá agresivo que grita y que no hace ningún tipo de conexión con el niño, porque él sabe que su hijo está ahí, pero no lo reconoce como tal, porque él llega a pelear por lo que sí se hizo, por lo que no hicieron, por lo que está, por lo que no está. Entonces, cuando encontramos este tipo de familias y que dentro de sus hogares se vive la violencia también, la violencia intrafamiliar, afecta a esas víctimas silenciosas que en algún momento, cuando hay un espacio donde ellos se sienten reconocidos, como en este espacio donde yo estuve ese día, fue un espacio donde él sintió que ahí podía él hablar y que podía ser acogido y que esas personas que estaban ahí hablando de buen trato, de crianza positiva, de crianza amorosa, podrían hacer algo por él. Entonces fue ahí donde él pega ese grito de auxilio y dice: hagan algo por mí y por mi familia, y lo que más enfatiza es ayuden a mi mamá. O sea, él dice: mi mamá es la que más sufre, pero cuando ya le hacemos el abordaje al niño, él dice: también a mi papá, porque yo sé que está enfermo. Entonces miren el alcance que tiene todo esto, y él mismo nos da a nosotros las pautas para poder trabajar. De hecho, pues el papá estuvo en su proceso de rehabilitación, la mamá estuvo también en su proceso de recuperación de su salud mental, porque era una señora que tenía muchos roles, era cuidadora, era la esposa, pero también la ama de casa que tiene que velar por sus hijos, acompañamiento de tareas, y a veces tareas que ni siquiera ella sabía cómo responder, porque es que una madre, cuando vive el tipo de violencia que ella estaba viviendo, tiene muchas barreras que no le permiten ni siquiera pensar en ella. Claro, claro que sí. Muy bien. Vamos a ver el mundo emocional detrás del suicidio. Sí. Esta es la primera pregunta para el padre Everest. ¿Cuáles son las emociones que están detrás de estas ideaciones de suicidas? ¿Cuáles son como esas emociones más frecuentes que pueden llevar a las personas a pensar esas situaciones?
Una de las emociones que aparece es la tristeza. La tristeza que va muy unida a lo que es la desesperanza en la persona. Y eso, cuando hablamos de la desesperanza en la tristeza, vemos que es el puente, ¿no?, entre lo que es la depresión y el suicidio. Entonces, por eso es importante que se analice bien a los hijos, sobre todo a los adolescentes y jóvenes, cómo están sus emociones, si están tristes, ¿ve?, si están cabizbajos. Es que veo que el joven está cabizbajo, está como muy silencioso. Eso forma parte de la tristeza que conduce a una depresión, y de esa depresión hay muchos caminos, ¿no? Se pueden tomar muchos caminos. Entonces, en esa desesperanza que se va trabajando en el interior de la persona, vemos que se empieza a generar lo que es la angustia. Una angustia ante situaciones que la persona empieza a vivir, pero que la vive sola. Porque en cierto modo hay un aislamiento, ¿cierto?, del grupo de amigos que generan en la persona una fuerza, o se genera una fuerza precisamente para lo que es la tristeza y la angustia, que conllevan a la soledad, ¿sí? Una soledad que no es sana. Porque aquí hay que distinguir un poco, es que la soledad es importante. Nosotros tenemos que tener un espacio de soledad para pensar, para reflexionar. Pero cuando el joven está en esa situación, esa soledad no es sana. Padre, cuando no es joven, sino que es una persona adulta, hombre o mujer adulto, y digamos vive solo o mantiene en soledad, hay esto como que ¿cómo hace esa persona para, si es su diario vivir, para saber por qué emoción está transitando, y si hay algún tipo de alarma o de alerta para ponerle cuidado y comienza a idear o tener de pronto ideas suicidas, no sé? A ver, hay que entender que en la soledad, digámosle, o la soltería, para entendernos un poco mejor en los términos, sí, la soltería es un estado de vida, ¿sí?, un estilo de vida. Uno vive solo porque uno opta por vivir solo, no tener pareja. Lo ama y la abraza. Una elección de la vida, sí. Y puede uno abrazar la soledad. Sí. Pero el hecho de ser soltero, estar en un apartamento solo, no significa que la persona esté sola. La persona tiene una red de apoyo, con la cual se comunica. Con alguien se le puede estar expresando que hay sentimientos de tristeza o de dolor, ¿sí? Exacto. Ahí es el grupo de amigos, cómo está entendiendo el mensaje que le pasa a la persona. Entonces, ese mensaje que se pasa, y que va muy conectado con lo que dice la doctora Hortensia de los hijos y los padres, que no se deben de alejar. La persona que vive sola siempre expresa sentimientos. Incluso diría yo que son más libres para expresar sus sentimientos, porque pueden llamar a los amigos: oiga, me siento solo. Pero es que tú vives solo. Sí, pero es que ese sentimiento es diferente de soledad. Sí. ¿Sí? Hay que leerlo. ¿Qué diría yo que pueden hacer? Salir. Aunque la persona vive sola, puede salir o llamar a una amistad para conversar vía telefónica, o salir a la ciudad o a donde considere que va a encontrar también esa paz interior, ¿no? Hay sitios donde uno encuentra la tranquilidad y el equilibrio emocional. También podría ser, digamos, que personas que estén acompañadas están solas. Sí, encontramos también eso, ¿no? Sí. Precisamente los adolescentes. Sí. Okay. La mayoría de los adolescentes están con sus familias, pero están solos. Están solos, sí. Y lo expresan, porque eso sí lo expresan, ¿no? Se autoaíslan incluso también. Es que yo me siento como solo, pero oye, ¿tienes mamá y papá? Es que es diferente.
Entonces, eso es algo muy, muy común en los adolescentes. Sí, Paradójico, ¿no? sí. Sí, señor. Hortensia, el padre Ever decía que, bueno, expresan diferente el dolor. Hombres y mujeres expresan diferente el dolor, o sea, en medio de esa gestión emocional que hacen. Sí, sí, claro, hay una diferencia porque las mujeres somos más dadas al diálogo, a hablar, a expresar, y hay un tema cultural y es que a nosotras no se nos critica tanto de manera negativa si decimos, por ejemplo, que estamos tristes o que tenemos una emoción negativa de quizás de frustración, porque pues no sé si tenga que ver con lo que vemos que mal llamado sexo débil, ¿no? Entonces eso también nos da como la fortaleza para poder expresar, bueno, si soy débil yo tengo que expresar lo que estoy sintiendo y por eso busco ayuda. En cambio en el hombre pues se ve que pues es fuerte, culturalmente pues los hombres no lloran y si venimos de una familia donde el machismo impera, entonces ese va a ser la fortaleza de la familia, pero enmascarada quizás en situaciones no resueltas y emocionalmente pues inestable, emociones que de pronto no puede expresar, y eso tiene que ver también con que el padre pueda decirle a su hijo, oye, yo también estuve en algún momento así, y demostrarle que pues él también tuvo sus momentos de debilidad, de duda, de frustración, de desesperanza, sí, quizás, de tristeza. Entonces, que como el el hijo momento de vea, empatía, ¿no? el Ponerme al hijo ve nivel. que el papá sufrió o la mamá estuvo también pasando por situaciones, pues ya hay una normalización de esta situación que siento que es mía y que quizás nadie me entiende, porque ellos se encasillan en que a mí nadie me entiende. Cuando tienen situaciones de desconexión familiar, ellos dicen a mí nadie me escucha, a mí nadie me entiende, a mí nadie me va a ayudar porque yo estoy solo, precisamente porque hay la desconexión. Hay algo muy importante que pienso que va a cambiar. Si lo manejamos bien, nos puede dar un vuelco positivo. El ministerio están planteando la nueva ley, el gobierno está planteando la ley de la educación emocional, sí, en las instituciones educativas, y va desde preescolar hasta 11. Sí, sí. Y ahí, si logramos manejar lo que son las emociones y enseñarle a los niños a cómo manejar la emoción. La gestión emocional. Sí, señor, esa educación emocional, ellos cuando grandes que tengan su pareja, ya están preparados para manejar emociones y para compartir Hortensia con los hijos, cuando tengan sus hijos, decirle, venga, es que el que yo tengo, yo puedo llorar porque soy hombre. Claro. No, tú eres mujer, no eres la única que tiene sentimientos, yo también los tengo. Entonces, si logramos que ese proyecto de ley, que ya es un hecho, que viene para las instituciones educativas, si nosotros lo implementamos adecuadamente, podemos educar al hombre y a la mujer a vivir sus emociones y a mejorar todas estas situaciones de suicidio y de violencia intrafamiliar que se nos está presentando en el día de hoy. Padre, precisamente le preguntaba a San Google, ustedes me aclararán ahí, y decía que la mujer le llevamos como 100 años a los hombres de ventaja, en el sentido en que nos hemos venido preparando más en el tema de gestión emocional. O sea, para los hombres le llevamos mucha, digamos, ventaja y desventaja, pues están ellos, referente a nosotros, precisamente porque nosotras estamos un poquito más preparadas para eso. Precisamente de pronto el abordamiento para con nuestros hijos, para con nuestros amigos, y también entendernos un poquito más a nosotras mismas. No sé qué hay de cierto en eso. Yo creo que sí, o sea... A ver, en la historia se ha visto que el hombre, en su mayoría, le deja la responsabilidad de la educación a la madre, a la mujer. La mayoría, no es todos los hombres. Pero el hecho de que se le dejó la responsabilidad de la educación a la mujer tiene más conexión con los hijos y gestionan más las emociones. De hecho, la empatía, uno escucha que dice la mamá, es que yo presiento que algo le está pasando a mi hijo, ¿sí? Y es precisamente por eso, porque hay más conexión, hay más encuentro, hay más diálogo, ¿sí? Hay más caricia, hay más abrazos. Okay. No es que el hombre no tenga empatía con su hijo y que no presienta lo que pueda sucederle a un hijo. ¿Sí? Lo puede hacer si cumpliera el mismo rol que cumple la madre.
de abrazar, de acariciar, de expresar. Si hubiera menos paradigma machista, porque el tema es, usted lo decía hace un momentico, los hombres también podemos llorar, pero el paradigma es, los hombres son fuertes, no tienen por qué andar llorando como nenas, entre comillas, ¿no? No, que si es un niño y está llorando, no, los niños no deben llorar. Y si es una mujer, decía Hortensia hace un momentico que hablábamos, a las mujeres nos damos el permiso de llorar, nos damos el permiso de contarle a la amiga se da el permiso de llorar con nosotras. Pero ¿cuándo ha visto usted dos hombres llorando? No, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a llorar contigo. ¿No? Porque no, nos han llevado como desde el tema del machismo que a tenemos cercenar en la como sociedad. el sentir las emociones, porque usted lo decía ahorita, o sea, yo también tengo derecho a llorar. Pero en las nuevas masculinidades ya se viene viendo un poquito más eso, ¿no? O sea, y también lo vemos mal cuando vemos dos hombres abrazándose y, digamos, llorando y algo, de una vez nos vamos al extremo, decimos otra cosa, ¿no? Sí. Lastimosamente Sí. nos falta mucha educación emocional. Exacto. Sí. Ahí volvemos. Y esa falta de educación es lo que nos está llevando a que el hombre sea más aislado Sí. y sufra mucho más, porque nosotros los hombres sufrimos más que ustedes las mujeres. ¿Sí? Como padre, ¿cómo es eso? El hecho de vivir en el machismo y en no expresar nuestros sentimientos, sufrimos porque sufrimos en el silencio y el dolor lo llevamos dentro, que no lo exteriorizamos por miedo al qué dirán. ¿Sí? Si lloras, entonces no eres hombre. Si te caes y lloras y no te limpias, eres una nena. Si te caes y te quejas, también Eres nena. ¿Sí? La mujer tiene derecho a caerse y llorar. El hombre no. ¿Sí? Entonces, eso lleva, cuando el hombre quiere expresar su dolor, te dice, si lo expreso, me juzga. ¿Cómo hay que ser percibido? ¿Sí? Entonces, yo no quiero que me estén juzgando. Entonces, yo tengo que ser fuerte. Entonces, fíjate, ese es un dolor emocional interno que vive la persona y que solo le vi de pronto con una persona muy cercana que le diga, me sucedió esto, pero ya quedó ahí. Sí. Y muchas veces ni siquiera se da un consejo. Diferente ustedes las mujeres, que ustedes se conversan, se dicen, se llaman, están preguntándose cómo vas. Nosotros no, nosotros te expreso mi situación, pero hasta ahí llegó. Sí, y no me preguntes tampoco Y después. no me preguntes, ya, calma. Sí. Y una forma Así de es. resolverlo a veces es ir a tomarse pues, las politas, ir a hacer cosas que no van a dar ayuda y no van a aportar a la resolución de esa situación que genera esta situación de dolor. Cuando eso sucede, y si la persona no lo gestiona adecuadamente, empiezan las ideaciones suicidas o en su defecto la conducta suicida. Entonces, sí, es ahí donde también tenemos que tener mucho cuidado, o sea, cómo la persona está gestionando sus emociones, porque esto me puede llevar a mí a un final catastrófico. Cuando habla de conducta suicida, ¿quiere decir que el lenguaje o acciones, padre? En la conducta la podemos mirar como lenguaje y en otro como acción. ¿Cierto? Que hay unos que no logran precisamente llegar al final del suicidio como tal. O sea, empiezan la conducta pero se trunca. Porque está la ideación. Ya inicia la ideación, sí, que es pensar, yo me quiero morir, es mejor no vivir más, no quiero ser un estorbo, ¿sí? Esta vida es muy pesada. Esas son ideaciones suicidas. Va la conducta. Y que muchas veces la gente no las dice así abiertamente, sino que le dice en medio de conversaciones que por lo general no se entiende. Ese pensamiento ya quedó ahí y después sigue una conducta. Empezar a buscar la forma para quitarme la vida. Por ejemplo, podríamos decir que si el sujeto, sea hombre o mujer, conduce un vehículo y sale, digamos, descontrolado a toda velocidad, como que a ver si se estrella, es una conducta, un síntoma, una conducta suicida, podría ser. Puede pasar a veces, ¿cierto? Sí, claro. Y precisamente muchos accidentes se dan también por esa parte.
porque la persona la vía más fácil, y hoy, por ejemplo, los jóvenes que están mucho en motocicletas, generalmente lo cogen a alta velocidad. Y dicen, pero es que le gusta la velocidad, le gusta el riesgo. Sí le gusta el riesgo, pero es que detrás de eso hay una lectura, ¿sí?, de lo que es el suicidio o la ideación suicida. Entonces, cuando nosotros estudiamos y analizamos este tipo de personalidad, porque son tipos de personalidades que le gustan el deporte de alto riesgo, detrás de eso hay una conducta suicida. Pero no le importa morir, si por el caso. Puede suceder cualquier accidente en ese deporte extremo, ¿sí? Claro. Es muy interesante. Hay quienes les encanta el deporte extremo, pero cuando uno hace, y estudios lo han demostrado, ¿sí?, estudios científicos en la psicología se ha demostrado que detrás hay conductas suicidas también. Okay. Bueno, referente al abordaje del suicidio precisamente entre hombres y mujeres, Hortensia, ¿cómo es ese abordaje de una mujer en la parte del suicidio? A ver, ahí depende de cómo ella haya expresado, si tiene la ideación, si ya ha habido de pronto planeación y falta como el punto ya para la ejecución de la conducta suicida. Por ejemplo, yo tuve un caso, y eso es una madre soltera que tenía hijos, a ella la atracan y por el atraco ella sufre un esguince, su brazo pues no le permite laborar y ella queda incapacitada, pero ella laboraba haciendo oficios varios de por días en casas. Entonces esto impide que ella tenga una situación económica bastante terrible y ella piensa en que sus hijos necesitan y que solo la tienen a ella, y ella se siente impotente frente a esta situación porque su herramienta de trabajo, que son sus manos, sus brazos, hay uno que no puede y no le permite ejercer la función que ella pues día a día hace con las personas que la buscan. Entonces ella pasa una semana con el dolor del brazo, el dolor físico, pero también un dolor del alma, y es donde ella empieza a tomar de pronto caminos, ideas, y ella llega en un momento de desesperación y ella me dice, yo creo que lo voy a hacer, pero no me dijo qué. Yo sabía que estaba en una situación económica difícil, que no había podido trabajar y que le habían robado todo, porque le quitaron el bolso, y cuando la roban, la asaltan, pues le llevan el brazo, y ella pues en ese bolso llevaba todo, hasta incluso los teléfonos de contacto de las personas a las que ella podía llamar y podía solicitar apoyo. Entonces ella llega y me dice eso, y me dice, yo creo que lo voy a hacer. Hubo un contacto visual, un encuentro visual con ella, desde ese mismo proceso empático que tenemos, que es saber ponernos como en los zapatos del otro. Sí. Yo le leo a ella en sus ojos dolor, y ella se viene en llanto. Entonces le digo, lo vamos a hacer juntas, sin yo saber qué era lo que ella había determinado que iba a hacer. Yo le digo, lo vamos a hacer juntas, y me dice ella, no, yo lo voy a hacer. Llora, me cuenta ya que había planeado, de hecho pues ella ya tenía como en la lista cómo lo iba a hacer, o sea, era un objetivo ya claro, lo voy a hacer mediante cómo, cuándo, todo lo tenía ya planeado. Entonces le dije, ¿y has pensado en tus hijos? ¿Se van a quedar sin ti? Me dijo, no, es que me los voy a llevar. Imagínate esa escena, le dije. Entonces yo me salgo a recrear la escena con ella no tan convincente lo que yo le decía, imagínate eso, ellos ahí, tienen que haberse ido ellos primero que tú, porque tú tienes que haber hecho primero eso con ellos para que luego lo hagas tú, porque tú no lo puedes hacer primero. Y le doy un ejemplo de que cuando vamos en un avión, que nos dicen que nos pongamos primero para poder ayudar a los demás, aquí no se aplica, aquí es a la inversa, aquí primero ellos y luego tú. Entonces ella como que despierta y ella me mira y me dice, no, esa no es la salida, ¿cierto? Y yo, no es la salida. Entonces ella me dice, tú me hablas del amor de madre, de ver a mis hijos, y yo recuerdo a la mía, y la mía está viva. Y es por ese amor que le tengo a mi mamá, yo creo que no lo voy a hacer, porque yo no me imagino a mi mamá viéndome a mí y a sus nietos ahí. Entonces ella evocó ese amor de mamá. Una conexión atrás.
y se puso a pensar en cómo hubiese resuelto su mamá un problema como el que ella tenía en este momento, porque para ella su mamá había sido su modelo, su todo. Entonces dice, si mi mamá estuviera viviendo esto, mi mamá haría esto. No de la misma manera, porque pues las situaciones, ya pues los tiempos, el tiempo y todo eso cambia, varía. Pero si mi mamá hubiese hecho esto, y a mí me pareció perfecto el momento creativo que esa mujer tuvo ahí, porque hubo un despertar, ella se dio cuenta, o sea, yo sentí que hizo clic con esa situación de resolver la situación sin pensar que debía ser de otra manera. Y ella empezó un proyecto de vida hermoso. Y ella hoy, tenemos muchos encuentros, y ella hoy día me dice, ¿te acuerdas aquella vez? Dilo. Entonces, por eso digo yo que siempre que tengo la oportunidad de hablar de mis maestros o de mis maestras, yo lo hago. Porque ella fue una maestra que me enseñó a mí a decirle a otras mujeres que esa no es la salida. Esa no es la salida, siempre habrá una salida distinta, una salida diferente. Entonces, es así, se atiende desde el mismo proceso de encuentro. El otro que les quiero compartir es otro caso de una señora que llegó al borde de la desesperación, y ella me decía que ella escuchaba una vocecita que le decía que caminara, que caminara. Ella llega y se encuentra pues con un grupo de mujeres que hacemos atención psicosocial, y entre esas pues estaba un equipo que sabía que la señora venía mal, que venía con una situación de desespero, y yo la abordo, y entonces yo le digo pues bienvenida. Y ella me abraza y me dice, no me suelte porque me voy y voy a hacer algo que va a ser doloroso. Entonces el no soltar es también ese acompañamiento. O sea, yo no hice nada, yo solo estuve ahí para ella, la acompañé y activamos una ruta de atención por salud mental, y es lo fundamental, lo que hay que hacer. O sea, no es dejar a la persona sola, o sea, la indiferencia del ser humano con el otro aquí no tiene cabida. Porque si somos indiferentes frente al dolor del otro, no estamos haciendo nada. Yo creo que todos estos espacios donde encontremos a una mujer con dolor del alma, porque a veces no lo expresan tal como tal, o sea, no lo expresan tal cual el dolor es, sino que si llega con una mirada que te está diciendo, mira, no sé, y me abraza, y me abraza tan fuerte y me dice, no me suelte. O sea, ¿qué hay que hacer? Acompañar. Claro. Acompañar también desde el amor, ¿no? Porque entonces yo le podría haber dicho, no, pues señora, mire a ver qué problema tiene, ¿no? Yo la acompañé desde el amor. Entonces tenemos que estar dispuestos y disponibles para servir desde el amor, desde la empatía y desde querer ayudar al otro. Padre, ¿algún caso, alguna experiencia que haya tenido similar? A ver, con adolescentes que han intentado el suicidio por cuestiones familiares, por desesperaciones o por la mala comunicación en familia. Un joven que sí intentó quitarse la vida precisamente porque no tenía la ayuda necesaria en casa. No había quien lo escuchara. Y eso llevó a que intentara el suicidio, que no se llevó a cabo, pero sí se queda marcada la persona, ¿cierto? Pues este joven sigue vivo, gracias a Dios, pero no ve que los problemas que se están presentando en los adolescentes, sobre todo adolescentes, es por la mala comunicación. Pues este joven también por la mala comunicación y la mala, digámoslo, no digamos mala, sino por las pautas de crianzas inadecuadas en el hogar. A los hijos no se les puede dar todo. A los hijos hay que enseñarles a decir no. Tienen que aprender el no como estilo también en su vida, porque el hecho de creer que todo lo pueden, que todo lo quieren, aunque no tengan la facilidad económica, quieren las cosas, y eso no está bien. El hecho que le hayan negado algo... Decía por ahí, escuché a una experta que decía aplazamiento de la necesidad. Es decir, no todo se puede cuando uno quiere, ¿no? Hay que aprender a aplazar ciertas necesidades. Que es el decirle no a los hijos, que aunque y saber decir no. Se tenga el dinero o se tenga el recurso, hay que saberle decirle no al muchacho. Así. Hay que decirle, mira, es que no es el momento para
adquirir lo que deseas. Pero este muchacho, por el hecho de que le dijeron no, la solución para él fue un intento suicida, que no está bien. Ahora, en la intervención que veo que sí, uno utiliza la escucha activa, la ayuda psicológica como primer nivel de ayuda, que es lo primero que uno hace, pero después viene un segundo que es fundamental y que muchas veces no se da. Ajá. Y es el segundo nivel, que es la psicoterapia. Estos muchachos no van a psicoterapia, el adulto no va a psicoterapia, ¿no? Y volvemos al mismo tema, los señalamientos. Sí. Entonces, si yo voy a psicoterapia, todavía sigue el mito, ¿no? Si va al psicólogo es loco, y si va al psiquiatra, peor. Peor. Sí. Entonces, me dice, Más bueno, loco. ¿a dónde van? Hay personas que van Sí. a la psicoterapia, se pasan, ni siquiera pasan por el primer nivel, sino que van directo a la psicoterapia, y eso lo que hace que cuando se empiezan las confrontaciones o se empieza a esclarecer la causa del problema, abandonan el proceso. Pero que es necesario en la intervención, la pregunta que usted hacía, sí, para la intervención son fundamentales esos tres procesos, ¿no? La escucha activa, la cual ya explicaba la doctora Hortensia, la ayuda psicológica que se le debe dar en un primer instante, pero después sigue el segundo paso, que es la psicoterapia, y un tercero es la ayuda de grupo. Es fundamental que después de un proceso terapéutico pasemos una ayuda de grupo, porque ahí es donde empiezan las redes, la red que se va a generar, ¿sí? Una red de ayuda para que esa persona no se sienta sola y no vuelva a intentar nuevamente a cometer la conducta suicida, porque ahí sí la podemos perder, ¿sí? Bueno, ¿qué errores se cometen especialmente por parte de las familias cuando vamos a abordar esos temas del suicidio? Errores que la familia comete, la no credibilidad en la persona o burlarse de la persona. Son los dos más comunes que he podido detectar en la experiencia. Es que no le creen o hacen que la persona se sienta mal consigo mismo, porque la consideran una persona débil. El que se quita la vida es débil, el que se quita la vida es cobarde, porque no es capaz de encontrar otra solución. Y es falso, porque es que quien intenta el suicidio o el que comete ya el suicidio como tal, no tiene contacto con la realidad. ¿Sí? No puede decir que una persona, digámoslo en estos términos, en su sano juicio, va a cometer un suicidio. Algo muy sencillo. En este momento, el colocarse un cuchillo en la piel y pasarlo por la piel, el dolor, ya en el momento en que uno se corta, siente dolor y detiene el cuchillo. La persona que se corta o que pegue un tiro o se cuelga de una soga, esa persona no tiene contacto con la realidad, no sabe qué está haciendo en el momento, ¿sí? Ya ahí está fuera de sí. Esos hechos en la familia, uno cometer ese tipo de errores no está bien, porque es que en el fondo están dejando sola a la persona, ¿sí? Ese tipo de errores lleva precisamente a que la persona también diga, bueno, entonces, ¿para qué continúo yo aquí? ¿No? Okay. Él mismo se da el mensaje, e interioriza mucho más el mensaje de yo no sirvo para nada, o ya no hay nada que hacer. En cuenta. Sí. Es lo que podríamos decir a nivel de los errores familiares. Ok. Hortensia, ¿qué intervención funciona mejor para una mujer con ideación de suicidio versus un hombre? Yo creo que la intervención tiene que ser integral, interdisciplinaria. Tiene que haber inicialmente pues el abordaje desde lo médico, luego lo psicológico, porque pues aquí entendemos la ruta, cómo funciona, medicina, la psicología, luego viene la atención por psiquiatría y el tratamiento de rehabilitación tiene que hacerse desde un proceso psicoeducativo con la familia, que la familia esté enterada de qué manera
puede ayudar, no a de pronto a recriminar la acción o la conducta o el intento, sino de qué manera ayuda, de qué manera la va a ayudar a salir adelante y de qué manera la empodera, porque eso tiene que ver con el empoderamiento familiar, entregarle las herramientas que quizás estaban pero que ella no las veía por la misma desesperación, empezar a que revise de qué manera ella resuelve sus problemas, porque nosotros todos tenemos una manera particular de hacerlo. Claro. Entonces, ¿de qué manera lo resuelvo yo? ¿De qué manera he aprendido? Y eso es un proceso de rehabilitación emocional que se tiene que hacer de manera constante, de manera integral. Ella necesita sentirse acompañada, necesita sentir que no está sola, porque precisamente la desesperanza es cuando piensa que ella está sola y que ella sola no puede con todo y que todo lo que se le está presentando es más grande que las posibilidades que tiene ella de salir adelante. Entonces, desde esa atención integral hay que hacer un trabajo familiar, pues mirar la red de apoyos más cercanas, si tiene amigas, si tiene familia, y empezar a hacer un abordaje integral completamente y pues duradero en el tiempo, ¿no? Ya cuando ella ya empiece a sentirse mejor, en psicoterapia se le enseña momentos de recaída, por ejemplo, que ella sepa que ha tenido como nuevamente estos pensamientos o nuevamente me siento en un estado de ánimo que no me permite como avanzar. Entonces es importante que la persona también, en este caso la mujer, identifique esos momentos de recaída y que está pues como en alerta. ¿Y para el hombre? Para el hombre yo creo que también funciona lo mismo. Es importante la integración familiar, es importante que se sienta acogido, es importante que haya un espacio para que también exprese, que no solamente, porque si vamos a mirar desde la igualdad de condiciones, tanto mujer como hombres, hay que ofrecerle el espacio de la misma manera. Entonces pienso que es lo mismo para él, toda la integración, toda la posibilidad que tenga. Quizás, y eso también depende de las características individuales de cada uno, en algunos a veces se hace más lento, en otros a veces se hace más rápido, porque pues también hay la motivación, entonces hay que mirar muchos factores que tienen que ver con la motivación intrínseca, que quiero yo, la motivación extrínseca, que hay allá que me motiva. Entonces todos esos factores hay que tenerlos en cuenta para poder hacer el abordaje, como les digo, de manera integral. Okay. O sea, algo importante es que hombre y mujer en el tratamiento es igual. Ya es lo que es la psicología, la medicina, la psiquiatría y el trabajo social, es fundamental integrarlos, porque ya lo que cuando uno hace tratamientos, uno no mira el género, uno mira la persona, uno se centra en la persona que está con nosotros y que está con su dolor. Algo importante también que decía aquí la doctora es precisamente hacer psicoeducación familiar. Muchas veces nos centramos en la psicoterapia, que es fundamental y necesaria, pero para este tipo de casos necesitamos educar también a la familia, porque ellos son los primeros contenedores de las dificultades de la persona que está en proceso. Claro. Sí, señor. Sí. De ahí, junto con el trabajo social, buscar las redes de apoyo para que precisamente la persona no se vaya a sentir sola, sino que haga todo un proceso de trabajo en equipo o trabajo de ayuda, como se le dice también en psicología. Okay. Bueno, ahí, digamos, viene un tema de cómo enfrentan los hombres la ideación y qué estigmas hay frente al concepto de vulnerabilidad del hombre. Pues ya habíamos hablado algo atrás, pero concretamente sobre la ideación ahí, cómo se maneja eso. A ver, en el hombre la ideación suicida es silenciosa. Lo decíamos precisamente anteriormente, sí. El hombre es más vulnerable si expresa que tiene ideación suicida, o que va a decir que es débil. Y el hombre culturalmente es el macho, el hombre es el fuerte, el hombre es el que tiene que marcar pautas. El proveedor.
y es proveedor. El hecho de decir que tiene ideación suicida o que quiere morirse es considerado después en el mito de que es un hombre débil y que la mujer está por encima de él. Sí. Eso es un concepto erróneo que se está manejando y que muchas veces conduce precisamente a que el hombre llega al suicidio precisamente porque no tiene un apoyo ni tiene con quién conversar estos temas, como lo hace la mujer que lo expresa libremente con sus amigas y que se ayudan mutuamente. El hombre no lo hace. Muy pocos lo hacen, o porque tienen ya el concepto de que no puede vivir en el machismo porque se va a enfrentar a un problema mayor y por eso lo conversa, pero en la mayoría el hombre no comparte su dolor con otro hombre. Okay. ¿Qué signos o señales hay que tener en cuenta para decir hay que intervenir a esa persona de manera inmediata? A ver, hay que tener en cuenta su comportamiento durante todo ese ciclo vital, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes, si llegan con conducta repentina de cambio de estado de ánimo, aislamiento, poco control de impulsos, que quieren de pronto hacer las cosas de manera sin pensarla, baja tolerancia a la frustración. Hablábamos de que de pronto si piden algo y se le da, entonces cómo se comporta frente a un no, de qué manera se está refiriendo de pronto a la vida, a los amigos, a la comida, comportamientos que muestran actitudes apáticas frente a una situación que antes sí le agradaba, por decir los viajes en familia. Entonces llegó Navidad y nos vamos a visitar a la abuela, ay qué pereza, donde la abuela, yo no quiero ir, cosa que él solía disfrutar. Entonces, cosas o actividades que se realizaban en familia que antes disfrutaba, ahora le causa como pereza, como cansancio y muestra pues además de todo lo anterior, apatía frente a situaciones que tienen relación con ello, como por ejemplo nos vamos de compra o vamos a compartir, últimamente no quiere salir del cuarto, por ejemplo dicen las madres, últimamente él tenía a alguien con quien hablaba mucho y ya como que no veo, o dejó de publicar en redes sociales, o los estados de redes sociales dicen tal cosa. O sea, también son unos signos de alerta que nos podrían estar diciendo las canciones que escucha. Bueno, hay muchas cosas que quizás antes el chico o la chica los hábitos alimenticios pueden cambiar también. Y está cambiando, por ejemplo, ese tipo de situaciones con relación a su modo de vivir y de experimentar, de socializar. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Por eso hay que conocerlos para yo poder decir, está cambiando en esto, él no era así, ahora sí, que llegó a la mesa y mira la comida y no hace contacto visual con nosotros. ¿Estás bien? Sí, pero come ahora. Entonces se quedan como muy cabizbajo, como muy metidos ahí, no hacen el contacto visual. Es como preguntar también desde esa mirada de cómo te sientes, ¿te pasa algo? Eso quiere decir que yo que le intereso a esa persona que me está de pronto preguntando es porque me ama, porque también hay manifestaciones de amor, porque nosotros culturalmente todos los días no nos decimos que nos amamos. Hay ya momentos en donde le decimos a nuestros hijos, por lo menos yo lo he empezado a implementar hace más de 10 años, hijos, los amo, recuerden que cualquier cosa pueden contar conmigo, no se queden callados, me cuentan, la vida afuera es a veces compleja, pero nada que no podamos resolver si estamos unidos, si estamos juntos. O sea, todo ese tipo de cosas hacen que mi hijo, mi hija sienta que tiene un respaldo, que tiene un apoyo, que si la embarra, listo, miramos de qué manera lo corregimos, porque los errores se pueden corregir. Bueno, una cantidad de situaciones que podemos empezar a revisar desde la particularidad de la familia. Todas las familias no lo viven de una manera igual. Claro. Entonces, cuando hay unos cambios, esos cambios son, por ejemplo, que se levanta mucho de noche, que ya no come casi, que ya no quiere en la mesa con nosotros, que el no hábito del sueño. Por eso, que se despierta muchas veces y como ya uno tiene ciertas conductas noctámbulas, entonces yo me levanto a tomar agua y lo veo o la veo por ahí. ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir?
a veces no contestan. Entonces ese mutismo frente a una situación de interés de esa persona que le está preguntando también es de interpretar. Es que a veces vemos muchas características de las que acaba de decir Hortensia, de como que son casi que muy propias de los adolescentes. ¿Cómo hacer para no confundirnos nosotros los padres de señales, digamos, normales de la etapa de la adolescencia o de este desarrollo a señales ya de ideación suicida? Por ejemplo, hablarlo. Te vi anoche despierta o despierto, ¿te pasa algo? No, mamá, estoy bien. Bueno, y pasa la siguiente noche lo mismo. Ahí hay algo que hay que atender. Y él no lo va a decir porque quizás lo dice con esa conducta de estar despierto, de dejar la luz prendida, porque son signos visibles, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que algo está pasando. Entonces, es ese lenguaje desde lo visible que hay que empezar a comprender. ¿Qué está pasando? Mira, si te pasa algo, sabes que puedes contar conmigo. Entonces aparece aquí la figura de pronto del papá, que es el que es como el de la autoridad. Entonces, no, mamá, lo que pasa es, y esto es un caso que me pasó a mí, mi hijo llegó triste, dijo, mamá, lo que pasa es que yo me compré unos chocolates en el colegio y yo no le quiero decir a mi papá porque creo que voy a tener problema con él. Entonces le dije, ¿por qué crees que vas a tener problema con él? No, porque él dice que no puedo comer tanto dulce. O sea, él dice que no puedo comer tanto dulce y yo también te he dicho que no puedes comer tanto dulce. Dice, mamá, pero es que me da pena con él porque es que yo me gasté un dinero que él me dio para un material y lo gasté en dulces. O sea, hizo un intercambio de dinero que era para esto, lo desvió. Entonces él se dio cuenta que había tenido un error, que había cometido un error. Entonces, bueno, entonces eso no quiere decir que haya una ideación ni nada por el estilo, sino que así vamos fomentando en ellos esa confianza de que me cuente pequeños detalles a situaciones un poco más complejas. Estás enfermo, por ejemplo, preguntarle, ¿no quieres comer? Entonces, si ya es repetitivo, si ya pasa más de una semana, pues tenemos en cuenta que hay un brote de pronto a nivel mental de alteración en estos procesos de 2 semanas más o menos. Entonces, si en 2 semanas él persiste con estos síntomas o con estos comportamientos, hay que buscar ayuda. Si es menor, pues obviamente hay que acompañarlo, sacarle la cita. Y si ya es mayor, por decir algo, un chico de 20 años, hay que insistirle y hay que decirle, mira, yo te ayudo, yo te saco la cita y vas para que te hagan exámenes y revisemos qué es lo que está pasando contigo, porque no es normal que no duermas, no es normal que no comas, no es normal que no quieras hablar y no es normal que no quieras estar con nosotros. Que pase una vez, pero que siempre sea la excusa de no querer, hay que revisar. Padre. Perdón, Ricardo. Sí, al respecto hay algún complemento, digamos, de lo que dijo Hortensia, algún síntoma que pronto nos haya pasado o algo. Para personas adultas. En los adultos, mira, sobre todo las emociones, el manejo de emociones. Mirar su estado de ánimo es fundamental, porque el estado de ánimo es lo que va indicando cómo está la persona. En el hogar nos conocemos todos, ¿cierto? Cuando está enojado, cuando está contento, cuando está alegre. Sí. Pero si ya hay unas emociones como muy repetitivas de tristeza, es una señal de alarma que algo no está funcionando adecuadamente. Eso se da más fácil en el adulto y que no puede detectar en el diálogo preguntando directamente. Aquí sí toca preguntar directamente qué está sucediendo y estar atentos a su comportamiento, porque uno mira primero las emociones y después el comportamiento que hace en cada momento que está en el hogar. Es lo más ideal en una persona ya adulta que sabe lo que está viviendo y que puede expresarlo con tranquilidad, o sea un hermano o sea uno de los 2 papás con el cual tenga más confianza. Ok, bueno, y pasando ya como directamente a ese bloque de niños, adolescentes y jóvenes, Hortensia, ¿a qué edad aparecen como en los jóvenes las primeras señales cuando sufren ideación suicida? Como que, ¿qué rasgos son? Yo pienso que ideación como tal no creería, sino más bien una impulsividad frente a las tensiones y las presiones del medio, ¿no? Okay.
Es un comportamiento de pronto cuando vemos lesiones autolesivas de 12, 13, 14 años, es porque no tienen precisamente las herramientas para poder resolver, para poder decir, me estoy sintiendo mal. Hoy, en estos tiempos, estamos viendo que hay una confusión con respecto a la orientación sexual. Entonces, niñas que tienen miedo que la mamá se dé cuenta que ya tienen 13 años, pero que ella no quiere su fiesta de 15 años, porque la mamá se inventó una película en donde le va a hacer una fiesta, le va a comprar un vestido, de hecho ya está haciendo los fondos para esta fiesta y es un caso que atendí. Y entonces la niña con 13 años empezó a tener como esa angustia de cómo le digo a mi mamá que no quiero esa fiesta con ese vestido. Entonces la abuela se da cuenta de que la niña no quiere la fiesta porque nunca va a que se lo midan, a que le midan, a que vean, a que miren revistas y cosas así. No le emociona Hay un nada. vestido que se lo colocó como de una generación que está en la familia, entonces ella le decía, la mamá le dijo que fuera y que se midiera ese vestido, que fue de la tía, a ver si había que hacerle algo. Claro que todavía faltan 2 años, me dijo la abuela, pero como nosotras somos tan organizadas, queremos tener en cuenta a ver si de pronto el modelo no le gusta y quiere que lo cambien, entonces eso también, porque hay que tener en cuenta el gusto de la nena, pero queremos que se mida el vestido, no quiso. Entonces empezaron a tener como ese tipo de conductas, la tuvieron en cuenta para poder decir, bueno, algo está pasando en ella. Le compran vestidos, faldas y no se las ponen. Ella quiere vestirse con camisas grandes, pantalones y de un color, o sea, negro, gris, todo oscuro, tonos oscuros, negro, gris, todos los colores así. Y toda como decía la abuela, como no una niña, o sea, la abuela tenía ahí como una duda en cuanto al vestuario de la niña. Cuando abordo la niña, bueno, el vestuario, manga larga, pues aquí en Barranca, pues con estos calores, pues uno tiene que tener como una coherencia si viene vestido acorde al clima, al contexto, al ambiente y todo esto. Y cuando yo la veo parecía que estuviera como en Bucaramanga, por lo menos, la manga, metía la mano, eran esas camisas largas hasta acá manga larga, entonces metía la mano, se escondía como las uñas y era como así, como recogida. Entonces yo le digo, tranquila, no pasa nada, vamos a hablar. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Entonces me dijo leer y escuchar música. Ok, ¿qué tipo de música escuchas? Entonces me dice, no, yo escucho una banda asiática que tiene música más o menos así y ellos hablan mucho de los estados de ánimo. Ok, perfecto. Cuéntame, yo no conozco la banda, yo no sé nada de la música que ella me está hablando, pero le empiezo a preguntar. Y hay un temor de que la familia se dé cuenta de que ella no es igual a las otras niñas donde querían y anhelaban esa fiesta de 15. Entonces ella, cada vez que le hablaban del bendito vestido y cada vez que le hablaban de una posible fiesta en la casa de yo no sé quién, con la decoración rosada o con la decoración violeta y con las flores de yo no sé qué y con la silla de princesa y la zapatilla, ella se estresaba. Cuando cumplió los 14 años empezó a tener más episodios de insomnio. Cuando faltaban 2 meses para los 15 años, la tía vino de Estados Unidos y le trajo un vestido, porque ella al final ella no quiso vestido acá, entonces la tía dijo, yo le llevo y ella se va a poner el que yo le lleve porque estoy segura que le va a gustar. Entonces la tía llegó con todo su preparativo para los 15 de la niña y la niña empezó a tener conductas autolesivas. Entonces no se quería levantar, pero no se habían dado cuenta que tenía pues algunas cortadas en los brazos. Eso le llaman cutting. Entonces empezó a autolesionarse y me llama la abuela y me dice, no, pues la niña, pues en algún momento la tía llegó y le dijo, ¿cómo que no se va a medir el vestido? Claro que se va a medir el vestido. Y llegan todas y le hacen como la emboscada emocional, le digo yo, la emboscada en el cuarto y le dicen que se tiene que medir el vestido y pues le descubren que tiene los brazos cortados. Es donde ella empieza a decir y empieza a llorar y dice que ya no se quiere vestir así, que ella se quiere vestir como sus cantantes favoritos que se visten así con esa música, que yo no sé cómo se llama esa moda de las mangas acá, que parecen murciélagos. Bueno, entonces esto... Y la música y todos los mensajes que escribían en inglés
eran todos como de que si lloro mi tristeza hoy, solo el sol sabrá, muy así Todo melancólico. melancólico, deprimente, decía la abuela. A esas canciones depresivas que ella escucha. De todo eso la llevó a que pues se tuviera en cuenta de que estaba pasando por Claro. una situación de dolor, y pues yo le hice el acompañamiento, la remití por la EPS y la llevaron pues a Bucaramanga, que es donde hay un sitio de reclusión para menores. ¿La recluyeron? Hasta ahí les cuento, porque ya después la abuela me llamó y me dijo que la niña había dejado pues toda esa conducta de lesionarse y que estaba bien. Pues yo no la volví a ver porque pues el acompañamiento se lo hice como en esa preparación. Sí. Entonces yo pienso que ahí no hubo como una ideación, porque ella no encontró como un fin, sino que hizo cosas en donde demostraba que quería acabar con el dolor que la estaba, todo lo que la estaba angustiando y que no sabía cómo manejarlo, y quiso desaparecer, porque ella en una de los poemas que había escrito al final con una canción, que la tomó como inspiración, ella escribe y dice, es que no sé cómo lidiar con esto y quiero desaparecer, quiero dormir. Entonces es como, en la adolescencia pienso que no hay como esta preparación del adulto que tiene la ideación, que luego planea de qué manera, el cómo, cuándo, dónde, y todo ese proceso no lo vi en ella. O sea, hay que estar atento a las señales, sí, como solamente padres. Vi como una conducta de impulso frente a una situación con la que ella no pudo lidiar. No necesariamente ideación ni conducta. Bueno, padre Ever, continuando con el tema del suicidio, especialmente en las etapas de adolescencia y de jóvenes, el tema de las redes sociales, los fenómenos como el bullying, ¿cómo contribuyen a que se den las ideaciones? Es decir, ¿realmente eso agrava la situación? ¿Tiene un impacto? El bullying es un fenómeno bastante fuerte y delicado en los adolescentes, porque sí puede llevar a una ideación suicida. Puede hacer que la persona afectada empiece a pensar que tiene que buscar una salida urgente a ese problema, porque ya no es capaz de contenerse ni de controlar al agresor. Entonces es importante que se haga todo un trabajo precisamente sobre el bullying para evitar esos problemas que se presentan, porque hoy en día se ha tomado el bullying como algo, a pesar de la información que se ha dado y de la psicoeducación que se ha brindado, se está tomando como un juego. Le hacemos porque como es débil, entonces hacemos ese bullying a la persona, y no se está tomando conciencia clara del daño psicológico que se le hace a la otra persona, que precisamente algunos llegan a la ideación y otros pasan al suicidio como tal. ¿Y las redes sociales, padre? Las redes sociales contribuyen en ese proceso, ¿no? Hoy en día nuestros niños y adolescentes están muy metidos en las redes sociales, y a través de ellas se hacen muchos retos, y esos retos precisamente si no se cumplen, están siendo los muchachos impulsados también a ese sistema de maltrato psicológico. Es fundamental que las familias tomen más conciencia de lo que son las redes sociales, e incluso de la utilización del celular. No está bien que una mamá o un papá le dé de regalo un celular a un niño o a un adolescente. Que los adolescentes ya están grandes y se lo merecen. Puede que estén grandes físicamente, pero son niños emocionalmente. Lo más adecuado es que cuando la persona tenga una edad apropiada, ya podemos hablar de 17, 18 años, que tenga el conocimiento
claro de para qué es un celular, debiera utilizarlo para que pueda entrar a las redes sociales con mayor asertividad y mayor madurez. En otros países los niños no utilizan celular. Los adolescentes no utilizan el celular como lo utilizan nuestros adolescentes. Hay países donde los niños y adolescentes están educados de tal manera que cuando llegan a 17, 18 años que empiezan ya a tener su propio celular porque se van a comunicar o porque van a estar fuera mucho tiempo de casa. Pero no es que se los conceda. Nosotros hemos adoptado culturas que no han sido adecuadamente controladas y es lo que más nos han vendido. Y precisamente esas redes sociales ha contribuido también a lo que es el suicidio. Porque a través de ellas hay juegos que mucho contenido que lo incita a hacer ver como más fácil todo ese tema. Sí, señor. Porque psicológicamente lo que hacen es manipular a la persona para que cometan estos actos. Por ejemplo, esos famosos retos que se están presentando. Si el joven no los cumple, tiene que hacer lo que ellos digan. Sí. De hecho, habían unos retos bastante fuertes que eran ya atentar contra la vida misma. Pero de eso se habló, pero no se profundizó. Okay. Y es un tema bastante caliente y delicado que es necesario que lo abordemos porque nuestros niños y adolescentes están cayendo en ese gran problema que es social, familiar y social, ¿sí? Porque en los centros educativos es donde se experimenta más la situación de cómo la red social está absorbiendo a los niños y adolescentes. Y muchas veces los papás, para entretener al niño, lo que le hacen es darle el celular, o al joven, para tenerlo contento y que no esté enojado en la casa, le dan un celular de premio. Y ahí es donde estamos también contribuyendo indirectamente en una problemática de suicidio. Bien, padre Eber, ¿usted nos podría contar, tal vez, si fuera posible, una historia que haya vivido en su trabajo, ya sea como guía espiritual, como terapeuta o en la parte académica? Sí, hay muchos casos, pero están en proceso. Okay. Te prefiero abstenerme de... Claro, entendemos. Hortensia, ¿algún caso que nos puedas compartir? A ver, yo recuerdo antes de pandemia, hubo una situación que me llegó por mis funciones, lo que yo de pronto estaba haciendo en ese momento con la entidad con la que estaba vinculada, pero me llega de manera no oficial, sino porque era un caso que conocía a alguien que trabajaba conmigo. Entonces esta persona me empieza a explicar y me dice que es una persona que viene padeciendo depresión y que está fuera del país, pero que en su niñez vivió una vida muy triste y que esta persona ojalá tuviera la oportunidad de que le hablaras. Me decía la persona con la que trabajé en esa oportunidad. Y yo quiero que la llames, yo quiero que te pongas en contacto con ella y que le des ánimo. O sea, a veces empezamos a entender ya desde lo coloquial a decir que los psicólogos damos consejos, ¿no? Y no es así. O sea, yo soy mala para dar consejos. Entonces yo le decía, pues consejos como tal, no, quizás le puedo dar pautas para que ella tenga herramientas sin saber que la situación estaba bastante delicada. Okay. Entonces yo le dije, pues me comprometo a darle pautas porque pues no había entrado pandemia, no había llegado la época de la virtualidad y era muy poco lo que uno se conectaba. Por ahí rara vez uno veía como que conexión y a mí me parecía como extraño tener uno que hacer uso de ese medio, pudiéndolo hacer así con contacto directo. Entonces empiezo yo a conocer el caso y me doy cuenta que reúne todo lo que hemos dicho hoy. Sí. Viene de una familia de violencia intrafamiliar donde papá y mamá discutían y ella se metía debajo de las sábanas para no ver cómo ellos discutían y cómo papá golpeaba a su mamá.
Ella era la mayor de 3 hermanos, entonces ella tenía que coger a sus hermanos y protegerlos. Ella los llevaba al baño para que no vieran cómo papá desbarataba la casa, literal. Se separan los padres, la mamá se va a trabajar a Europa, un país europeo, y ella queda bajo el cuidado de una tía, de sus padrinos, y es abusada. Ella vive el abuso, vive el rechazo, vive la humillación, porque como no es hija, siempre se va a ver la diferencia. Humillación, rechazo, abusada. Llega a la edad de 10 años, la rescata otro familiar y se la lleva para otra ciudad, ya no aquí en Barrancas, sino en otra ciudad. Y ya pues empieza también como el maltrato verbal, que si sus papás no fueron capaces, nosotros vamos a mirar cómo la corregimos, porque a usted le falta es mano dura, y empieza también una crianza episodio de difícil. golpes. A los 14 años es diagnosticada con depresión, empieza tratamiento para la depresión, pero por su cabeza nunca se le había pasado la idea de atentar contra su vida. Ella me relata luego que a los 17 años ella tiene contacto más seguido con la mamá y le dice que por qué no hace los papeles para que cuando ella cumpla los 18 ella pueda viajar, que ya lo puede hacer sola. La mamá en su proceso de llevársela pues hizo todo y le dijo que si ella tenía medicamento, lo que tuviese, que tenía que ser muy responsable, que tenía que llevarse los medicamentos porque pues allá no tenía el seguro que le piden, mientras ella pues la lograba vincular, que se llevara el tratamiento. Ella se lleva el tratamiento, pero ella me dice que ella consigue unas pastillas de más para poder estar segura que como no se sabía el lapso, el tiempo que iba a demorar en que allá le pudiesen dar atención médica, ella pudiese llevar todo el medicamento que necesitaba. Pero que a ella le tentaba, y ahí fue cuando ella empezó, a ella le tentaba la idea de tomarse un poquito más a ver si podía dormir un poco más. Cuando ella llega a ese país europeo, la mamá logra vincularla laboralmente y ella empieza a trabajar. Ella dice que siente como que la vida le cambió, pero que todavía en su corazón no hay recuerdos bonitos de su vida atrás. Y ella se esmera por hacer como un cambio. Ella me dice como cuando en mi película de mi vida yo quiero dejar eso atrás y quiero empezar un episodio nuevo, como unos capítulos nuevos de mi vida. Y yo empiezo a ponerle todo el interés para que cambie mi vida, para que cambie todo lo que yo debo recordar, pero todo era difícil, todo era dolor. Allá pues por ser latina yo sentía que me recriminaban, que me aislaban, que me evitaban, no, yo sentía que no encajaba. Y empezó a sentir otra vez como un retroceso en el tratamiento y empezó a sentir que ella ya no quería estar ahí. Entonces la mamá le dijo que si no era ahí, que ella mirara qué hacía porque la verdad era lo único que ella le podía ofrecer y que desde niña ella sabía que si ella se iba, tú sabías desde que te quedaste y yo me vine, que esto es lo que yo te puedo ofrecer. Entonces el papá en algún momento hizo contacto con ella y le preguntaba que cómo estaba, que si ya estaba trabajando para que le mandara dinero, porque pues él había quedado sin trabajo y que miraba, que esperaba que ella le mandara dinero. O sea, ella sentía que el papá le estaba pidiendo que también pues respondiera como ya adulta por los hermanos y bueno, por los que se habían quedado. Entonces ella empieza a revisar su vida y dice, no me preocupaba por lo que tuviese que hacer porque yo llegaba y hacía mis oficios rápido, pero sí me inquietaba era qué era lo que yo estaba viviendo allá. También una historia de dolor. Bueno, pasaron 2 años, pasaron 3 años, ella empezó a sentir deterioro en su salud mental. De hecho, el diagnóstico que le dieron ya no fue depresión solo, sino que tenía un trastorno del estado del ánimo con depresión y que tenía brotes psicóticos. Ella empieza a investigar qué son los brotes psicóticos y ella se da cuenta que son esas leves vocecitas que ella escuchaba, pero que también sentía. O sea, ella tenía alucinaciones auditivas y táctiles, porque ella sentía que la tocaban.
Entonces, cuando ella va con la psicóloga le dice es que ella está viviendo una experiencia por su niñez, por todos los traumas de la infancia y que eso ella lo tiene que eh, aprender a resolver, que tiene que manejar todos esos traumas porque si no, pues se le va a generar a ella más adelante una situación más compleja. Entonces ella me escribe y me dice, yo estoy en un momento en donde yo creo que ya no voy a soportar, donde ya no voy a poder y creo que está en mis manos acabar con todo este dolor. Pues ella sabe que yo soy psicóloga, entonces ella supo, entonces ella me decía, no te sientas mal porque nadie puede hacer nada por mí, o sea, yo lo voy a hacer, yo tengo que ponerle fin a eso porque es mucho dolor, es una historia de dolor. Ella llega y encuentra un enamorado, entonces ella dice, de pronto enamorándome va a cambiar mi vida. Entonces él empieza a contarle los planes que él tiene con la futura esposa y él se pinta un matrimonio con hijos. Y ella dice, yo no quería eso. Entonces tampoco por ahí era. Entonces es como el detonante cuando ella ya decide pues hacer cartas, despedirse de todo la familia. Ella me escribe a mí y es cuando yo digo, bueno, ¿qué hago? Entonces ella misma me responde, ella me dice, no puedes hacer nada porque yo he tomado la decisión. Y una lectura que hago y que siempre que la leo yo digo, ¿es eso lo que ella hizo? Una muestra de amor propio, porque ella decía, nadie me amó más que yo. Y como me amo, pues yo decido hacerlo. Entonces me quedo yo, ¿qué hago? Y en honor a ella, pues es que siempre digo que hay un curso desde la planeación, la ideación y todo el proceso en donde se llega a la ejecución y es con detenimiento, porque ella miró, mire que estamos mirando todas las fases. Ella miró, ¿qué hago con esta historia de dolor? Todo lo que me pasa me duele. Y ella decía, es un dolor que no deseo que nadie lo pase. Si lo puedes contar, cuéntalo. Yo sé que te va a ir bien haciéndolo y siempre que lo hagas, piensa en mí. Entonces, por eso digo que siempre esas personas han sido para mí las maestras, porque he tenido la oportunidad de aprender algo de ellas y aunque como humana uno sienta que duele, como persona uno siente que pudo haber hecho, pero sí, ella misma me decía, no puedes hacer nada, ya tomé la decisión. Entonces, cuando hay ya la toma de decisión, cuando se revisan todos los aspectos, cuando ella hizo todo lo que pudo, porque también las instituciones le brindaron la oportunidad de atenderla y ya no hay más, entonces todo está concluido y ella lo hizo como un acto de amor propio. Muy bien. Vamos a pasar al tema de salud pública y políticas públicas. Entonces, para el padre Eber, digamos en cuanto a los servicios de salud, las redes del Estado, ¿cómo apoya el Estado todo este tema de la salud mental en relación con el suicidio? Ahí, acá en nuestra ciudad, pues tenemos la política pública de salud mental, que hay que ponerla en marcha, porque es necesaria. En el país también hay muchas políticas públicas que algunas están ya en proceso y se están ejecutando y que son fundamentales precisamente para evitar todo esto que hemos hablado de los conflictos intrapsíquicos de los niños y adolescentes y de los adultos. La salud pública ha sido un problema porque en nuestro país poco se ha trabajado con ella, hasta ahora que después de pandemia y post-pandemia, que se empezó a despertar el sentido de la importancia de lo que es la salud pública. Nos faltan más personas preparadas para afrontar los problemas psicológicos, patológicos que se viven en las comunidades. Y ser conscientes, entonces, desde lo público y desde el gobierno, sea municipal, distrital, nacional, es comprometerse realmente con la persona, con la salud mental del ser humano,
para ayudarlo a trascender los problemas que tienen y que no nos quedemos precisamente solamente hablando de lo que sucedió o puede suceder y lamentándonos de hechos que cada día están creciendo más, como es el Que no hay suicidio. que solo en noticias, ¿no? Exacto. Exactamente. Digamos, en nuestro país, ¿qué es lo que hace que el suicidio no sea tomado como una emergencia emocional, precisamente? ¿Cuál sería? Yo pienso que una de las cosas que nos hace falta y que se les decía al inicio es que las familias tienen que ser conscientes que la ideación suicida o el suicidio es un problema que se viene generando intrapsíquicamente y que hay que prestarle la atención adecuada valorando lo que la persona está diciendo para que se sienta escuchada y atendida en su proceso. Porque si no le damos la importancia a lo que nos están diciendo los adolescentes o los adultos, estamos invitándolos, ¿cierto?, a que nos demuestren que realmente lo que están pensando se tiene que llevar a cabo para que haya un despertar de la necesidad de escuchar a esa persona que está sufriendo. Pero todavía no, o sea, yo creo que nos falta un poquito esto para que llegue a ser tomado como una emergencia. Sí hace falta emocional. ¿Cierto? Emocional. Sí hace falta, sí, porque no se sí, tiene la parte un poquito. emocional, no tiene el mismo peso Sí, exacto. que la experiencia, digámoslo, que la experiencia física. De un dolor. Del O sea, accidente. el dolor o emocional es algo que es invalidado. Y por eso hace falta mucho de tomarlo en serio. Pero con relación a eso, hay unas posibilidades dentro de las atenciones que se hacen en las instituciones de salud, que lo denominemos emergencia psiquiátrica o una urgencia psiquiátrica. Es diferente cuando yo llego y le digo, no, doctor, yo vengo porque es que, o que la mamá hable, ¿no? En esos casos la mayoría es el que acompaña, el que dice, no, es que últimamente se ha sentido, relata los síntomas. A que yo llegue y diga, bueno, yo soy psicóloga, soy profesional de la salud mental y vengo porque tengo una emergencia o una urgencia psiquiátrica. Cuando yo hablo con ese poder y con esa capacidad de saber qué es lo que tengo, ahí cambia. Ahí cambia porque entonces me atienden por urgencia psiquiátrica. Pero por lo menos en el caso de una persona... Por eso hay que educar. Exacto. Hay que educar. Una mamita que llegue quizás de algún escaso de recursos económicos y diga eso, hasta yo creo que, o sea, no sé hasta qué punto la toman en serio. Y miren que les voy a contar algo. La señora llegó y dijo, ay, es que últimamente ella está como triste, eso es falta de poética. Le dijo la doctora. Sí, le dijo la doctora en urgencia. Y educar a las dos orillas, ¿no? Sí. No solamente es a los pacientes. En Colombia tendríamos que sacar la estadística de cuántos psicólogos somos en Colombia. Sí. Hay países europeos que por cada 3 personas hay un psicólogo. Imagínate. Dice, bueno, pero ¿de dónde llueve tantos psicólogos? Sí, Claro. pero es que ellos han pensado en el cuidado de la salud En el mental. futuro, ¿qué es el futuro? Sí. Nosotros no, o sea, nosotros, es más, si vemos que el psicólogo, incluso en nuestros medios, el psicólogo a veces no nos valora porque no somos psiquiatras. Exacto. Pero es que la primera atención la tiene que hacer el psicólogo, que sí. es el que remite a psiquiatría si es necesario remitirlo. Claro. Porque nosotros somos los que hacemos la contención. Y nosotros somos los que damos la ayuda psicológica primaria Claro. y evaluamos si amerita que vaya a psiquiatría o no. Entonces, el mismo sistema nuestro nos aparta de la salud mental. ¿Sí? Si uno va al médico, lo primero que dice, psiquiatría. Sí, el psiquiatra es importante, es necesario, pero no es la primera persona a la cual se tiene que acudir, porque quien evalúa cómo está la persona psicológicamente es el psicólogo. Claro. Ahí también hay una falta de valoración y conocimiento, ¿cierto? Sí. De las profesiones que se debe evaluar, porque los adolescentes no los mandamos directamente a psiquiatría.
que hay que ser un psicólogo que lo analice, que dialogue con ellos y que dé una primera evaluación, un primer diagnóstico. Y muchas veces no necesariamente va a llegar un paciente a psiquiatría, puede ser que quede hasta la parte dependiendo, ¿no? Solo en psicología. Solo psicología, Sí. porque es un problema más psicológico, Claro. ¿sí? No es psiquiátrico. Uno remite a psiquiatría cuando ve que hay un trastorno o un posible trastorno o que el problema que está presentando amerita ya la parte de medicina. Claro. Ahí sí podemos remitir o porque sea necesario internarlo en una clínica y eso ya la autoriza directamente el psiquiatra que lo va a atender. Aunque uno también puede remitir y decir porque para eso estamos preparados. Pero hay que hacer un conducto regular. ¿Sí? Y en ese conducto regular, el mismo sistema nos aparta un poco cuando estamos carentes de salud mental. Claro que sí. A propósito de lo que mencionaban, del caso que bastante interesante que nos contaba Hortensia, ¿qué hacer cuando una persona dice lo voy a hacer o me voy a matar, padre? ¿Cuál es la actitud ahí para los audiencia? ¿Qué se recomendaría ahí en ese caso? Bien, lo primero que hay que hacer es una contención emocional. Okay. Es escucharlo, una escucha activa, Ajá. una ayuda psicológica para evaluar cuál es el procedimiento de que si está dentro del diagnóstico que es una ideación suicida, iniciar un proceso terapéutico como segunda etapa. Que eso les va a ayudar a reconocer cuáles son sus falencias, a reconocer cuáles son sus fortalezas y continuar un proceso, una vida más tranquila, más equilibrada emocionalmente. Y la posibilidad también de hacer un trabajo terapéutico de grupo, que es donde se generan redes de apoyo e incluso invitar a un trabajador social para que nos ayude en esa red de apoyo y que le haga acompañamiento a la persona. Okay. Hortensia, ¿cuándo es el momento de pedir ayuda versus llamar a emergencias? Bueno, hay que tener en cuenta es quién descubre la situación. Si es en la familia, siempre hay que acudir al servicio médico. En Barranca podemos hacer uso de la Secretaría de Salud, incluso bomberos, por bomberos se puede activar la ruta. Secretaría de Salud, del hospital, aquí tenemos una sede del Hospital San Camilo, que hace por el hospital regional también se puede hacer. Pero ¿cuándo? A ver, cuando hay un momento en donde la persona no permite que uno le haga preguntas, en donde la respuesta quizás es con una conducta de reproche, no se permite, o sea, no me permite llegar a hacer el proceso de contención, que es el acompañamiento, el estar ahí para ella, el estar ahí dispuesto, el decirle, mira, estoy aquí, te voy a acompañar. Si se rehúsa, de pronto tener un momento de impulsividad en donde salga corriendo, en donde se encierre, que sea, por ejemplo, en un baño o en un cuarto pequeño, que se encierre con llave, en donde pues muestre indicios de que iba a cometer una conducta suicida, donde hayan elementos que me prueben a mí que ya lo iba como a consumar. Ese tipo de situaciones hay que atenderlas ya y hay que hacer intervención y hay que hacer incluso la hospitalización. Aquí veo que en Colombia tenemos la línea de atención 106, 123 y 155. Esas son para nacional para reportar y solicitar ya acá en ayuda. Barranca, la Secretaría de Salud, por la página de la alcaldía, hay unos teléfonos, Secretaría de Salud, el hospital, como les decía, el San Camilo, el hospital, todas las instituciones de salud prestadoras de salud, como las IPS, las clínicas, estarían como obligadas para poder hacer la activación de la ruta. Pero ya saben, si se presenta una situación, sabemos a dónde acudir, sabemos que las EPS, IPS, todas las entidades prestadoras de este tipo de servicio, y a nivel nacional la línea 106, 123 y 155. ¿Qué mensaje le dejarían a nuestra audiencia respecto a estos temas de salud mental relacionados especialmente con el suicidio? ¿Cuál es el mensaje si alguien está viviendo una situación en familia o alguien
se siente desesperado, preocupado, que no encuentra salida. Que ya se quiera rendir. Yo los invito primero a que valoren al familiar, escuchen a la persona, no desvaloren lo que les dice. Segundo, buscar la ayuda de un psicólogo que los pueda orientar. Ciertamente a veces en el hogar no se tienen todas las herramientas para ayudar a una persona que tiene una ideación suicida o que ha intentado el suicidio, pero entonces sí buscar a un profesional de la salud mental que los pueda orientar y acompañar en ese proceso. Yo creo que es importante que todos nos sintamos como agentes de cambio, agentes de acompañamiento, que todos seamos como esas personas que podemos hacer algo por otro, desde la misma solidaridad. Entonces yo pienso que estamos a tiempo de que cada uno que pueda poner su granito de arena viendo una situación, que no nos dejemos que lo haga otro, que si lo podemos hacer de una, lo hagamos nosotros, porque no sabemos si va a haber tiempo para que esa otra persona que nosotros creamos que va a llegar, llegue. Entonces es importante actuar ya, es importante el acompañamiento, es importante sentir que cada vida es un valor que pues hay que buscar la forma de protegerla. Y cada persona que está ahí no es porque quiere, no es porque está llamando la atención, no es porque, sino porque tiene necesidad de ser atendida. Esa persona que tiene una ideación o que está a punto de llevar el acto como tal, es una persona que necesita de cada uno de nosotros, de la familia, de las personas que puedan ayudarlo o de la persona que se dé cuenta, porque a veces nos damos cuenta y ni siquiera pues somos de la familia. Es importante la ayuda, el acompañamiento y buscar la atención inmediata y no dejarlo solo. Y una persona que está en esta situación que tenga en cuenta que no está sola, que hay muchas personas que quizás, como no sabemos, pues no podemos ir allá a buscarlo porque no sabemos, que puede, si tiene acceso a las redes sociales, pues puede buscarnos, no sé, de pronto si me busca o busca a una persona que crea que lo pueda hacer. Incluso ya hoy en día con la policía ya tiene tema de cómo el cuadrante del barrio, las personas que están vinculadas con alguna institución pública, educativa, que busquen ayuda. Incluso tenemos en cada barrio, yo creo que una iglesia, algo, una donde se congreguen personas, en donde haya la posibilidad de que no se sienta solo y que recuerde que todos los problemas que pueda tener siempre van a haber solución cuando se le busca y cuando se empieza a trabajar para poder salir de esa situación. Ningún problema es tan grande como él cree o como ella cree. ¿A dónde los pueden encontrar, padre? ¿Sus redes sociales o línea de atención, teléfono? Consultorio. Ahí pueden encontrar en el WhatsApp, en el 311-802-6273. Ok. Hortensia. Bueno, yo estoy disponible vía WhatsApp. A veces las llamadas es un poco complejo de pronto atenderlas, pero vía WhatsApp siempre voy a estar leyendo mensajes al 313-234-6205 y tengo Facebook, tengo Instagram, pues también me pueden buscar como Hortensia Gutiérrez Pérez y ahí aparece pues la descripción de mi servicio que puedo ofrecer. Padre, ¿a dónde también presta su servicio de manera presencial? En la parroquia Catedral del Parque Infantil, ahí también puedo atender en las horas de la tarde. Ok. Bueno, gracias por acompañarnos en ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Un gran capítulo y es suicidio, emociones que cruzan géneros y generaciones. Ricardo, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, ya saben, audiencia, que nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, Spotify, YouTube, Facebook, especialmente que son las redes donde nos pueden seguir y hacernos incluso preguntas relacionadas con estos temas a nuestros participantes. Muchas gracias. Bueno, para todos, recuerden que no hay que entender el suicidio, solo basta con estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.